este recurso de inconstitucionalidad del artículo 80 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional. ¿Y qué futuro le ve usted? Gracias por atendernos en el matutino. Buenos días. Buen día, don Ramón Matute y auditorio. Fíjese que yo estoy de acuerdo con ese último artículo, es decir, usted no puede presentar recursos cuando los motivos son los mismos, son los hechos. Pero muy poca gente, aquí mucha gente se pronuncia y no se detiene a leer. Yo le aseguro que la mayoría de las personas, y me refiero a la gente del Congreso, obviamente, no sé cuáles fueron los hechos de la primera resolución que emitió la Corte Suprema de Justicia. Los compañeros Harry Dixon y el compañero Calic presentaron el recurso de inconstitucionalidad de inaplicación de ese mismo artículo 80 con respecto a la elección de los magistrados. Fíjese, lo voy a repetir, con respecto a la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuál es la diferencia acá? Que yo estoy pidiendo la aplicación o la inaplicación de ese artículo 80 con respecto al periodo de sucesión, porque ya vacaron en sus funciones tanto el fiscal general como el fiscal general adjunto. Aquí los hechos obviamente son diferentes, por lo tanto no se aplica ese mismo artículo que cita el abogado y exsecretario del Congreso Nacional, del Partido Nacional, Tommy Zambrano. Los hechos son totalmente diferentes. Permítame, abogado. ¿Sí? Sí, porque estoy también aquí atendiendo cosas internas, pero lo estoy escuchando atentamente. Es decir, Sí. Este artículo 91 que cita de la Ley de Justicia el abogado Tommy Zambrano es un artículo que es aplicable. Lo que pasa es que usted lo que está alegando en su recurso de inconstitucionalidad es partiendo de otro hecho. Partiendo de otro hecho, no es lo mismo pedir que el artículo 80 es inaplicable con respecto a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que decir que el artículo 80 es inaplicable con respecto al fiscal general y fiscal adjunto, porque son hechos diferentes, porque son orden de sucesiones diferentes, porque son elecciones diferentes. Ah, correcto. Mire el curso que lleva el escrito que usted ha presentado en las últimas horas con el abogado Rodil Rivera Rodil. Manténgase ahí, por favor, abogado Ramón Barrios. Este argumento jurídico convence a usted, Octavio Pineda, que está con Tony Munguía. Buenos días. Buenos días, Ramón. Rápidamente le consultamos al abogado Pineda, un profesional del derecho que da clases en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y que nos explique sobre esto que ha dicho y que ha presentado también el abogado Barrios. Buenos días, abogado. Sí, muy buenos días. Un saludo y con todo respeto al abogado Barrios, me parece que la explicación que él da en lo que respecta al recurso que se presentó a la Sala de lo Constitucional no es correcta en el sentido de que ya el artículo 91 es claro, pero también señalar que el artículo 94 expresa que la inconstitucionalidad que se declare sobre cualquier materia legal es de aplicación general, y en ese sentido la Sala de lo Constitucional ya había declarado la legalidad y la constitucionalidad del artículo 80. Es decir, no se puede pronunciar nuevamente la Sala de lo Constitucional a través de la Corte Suprema de Justicia, se puede interponer todos los recursos posibles, pero no se puede pronunciar de diferente forma. Claro, la Constitución, el artículo 80 de la Constitución garantiza el derecho de petición. Los recursos se pueden presentar, la sala lo que tiene es que analizar estos recursos y aceptarlos o desestimarlos. Mi opinión es que cuando la sala revise esta documentación o este recurso presentado, lo que va a hacer es desestimarlo por las circunstancias que ya hemos mencionado. ¿Es una cosa juzgada entonces, abogado? Para mí es una cosa juzgada y además, repetir, es erga omnes, o sea, de aplicación general, y por lo tanto ya no le cabe otra vez a la sala volver a
pronunciarse sobre algo que ya fue resuelto en el pasado. ¿Cuál es el error entonces aquí para interponer este recurso? Si se puede poner cualquier recurso o cualesquiera recursos que se pueden interponer ante la sala, la Corte. No, error no hay, porque como le digo, el derecho de petición es libre para cada ciudadano. Como le digo, a la sala le corresponde establecer los méritos que tenga el recurso presentado. Pero como le señalo, desde mi punto de vista y en base al artículo 91 y el artículo 94 de la Ley de Justicia Constitucional, lo más procedente es que sean desestimados. ¿No puede dar, obviamente, la Corte Suprema de Justicia a través de la sala una opinión favorable a un X partido? No, la sala en eso tiene que ser neutral y como le digo, una vez que ya se pronunció sobre la situación del artículo 80 de la Ley Orgánica del Congreso, ya esa es cosa juzgada y por lo tanto no le cabe recibir o pronunciarse sobre otros recursos y en este sentido lo más conveniente es desestimarlo. Bien, muchísimas gracias al abogado Octavio Pineda. Ramón, seguimos sobre este tema analizando, por supuesto, de los diferentes actores políticos. Gracias, Tony. Es que el abogado Barrios, que ya escuchó también atentamente lo que dice el abogado Octavio Pineda, el abogado Barrios dice que él presenta el recurso de inconstitucionalidad del artículo 80 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional ante el Poder Judicial, porque dice que es un hecho diferente, que lo que presentó don Harry Dixon en aquel momento con el diputado Jorge Cálix era referente al tema de la Corte Suprema de Justicia. Recuerde usted que no se ponían de acuerdo los partidos políticos y la Corte Suprema tuvo que seguir ahí mientras se escogían a los nuevos magistrados de este poder del Estado. ¿Se acuerda usted, amigo televidente, que hasta se hizo una lotería ahí donde el diputado Marlon Lara sacaba un número y sacaba el otro? Ok. Abogado Octavio, también me lo pone en pantalla, por favor, al abogado. El argumento jurídico, el argumento por el cual se rige este recurso que ha interpuesto el abogado Rivera Rodil y el abogado Ramón Barrios es, dice él, por otro hecho. Y el hecho del cual argumenta es lo que está pasando en estos momentos en el Ministerio Público, del cual, según los artículos constitucionales, ya han dejado sus cargos los actuales autoridades del Ministerio Público. ¿Tiene asidero jurídico esto? ¿Cabe este recurso? ¿Se tiene que pronunciar la Sala Constitucional nuevamente sobre esto que argumenta el abogado Barrios? Sí, bueno, el recurso tiene derecho a presentarlo de acuerdo a la Constitución, pero inclusive si la sala admitiera el recurso, finalmente va a tener que resolver en contra del mismo, porque por el principio de analogía, donde hay igual razón debe haber igual resolución. Y estas son circunstancias análogas, las de la Corte y las del Ministerio Público, es decir, son circunstancias similares y en el derecho se aplica este principio de analogía. Entonces, si hay circunstancias similares, el fallo tiene que ser en el mismo sentido, es decir, reafirmando la constitucionalidad del artículo 80 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional. Artículo 91 entonces, de la Ley de Justicia del país. Abogado Octavio, porque se lo voy a leer nuevamente. De la desestimación, permítame, abogado. De la desestimación por repetición. La Sala de lo Constitucional podrá desestimar toda acción, excepción o cuestión de inconstitucionalidad cuando los motivos alegados sean los mismos, aunque se trate de personas distintas en que se hubiese sustentado un proceso anterior en el que la respectiva sentencia haya declarado sin lugar la inconstitucionalidad. Hasta ahí está de acuerdo el abogado Barrios, ¿verdad, el abogado Ramón Barrios? Usted está de acuerdo con este artículo, pero lo que usted dice es que es un hecho totalmente diferente, el que usted está presentando. Dos cosas que tengo que refutarle al amigo Octavio Pineda. Primero, el principio de analogía no se puede aplicar en derecho penal y en derecho constitucional. Yo fui juez por 15 años en el Tribunal de Sentencia y los principios de analogía no caben ni en derecho penal ni en derecho constitucional. Es lo primero que debo decir. Lo segundo que debo decir, que yo estoy de acuerdo. El principio de erga omnes lo que quiere decir es que esa decisión de inconstitucionalidad que dio la Corte
independientemente que lo haya solicitado el compañero Harry Dixon y el compañero Cali, erga omnes es frente a todas las personas, es decir, que esa decisión se le va a aplicar a todas las personas, nos afecta absolutamente a todos y no solamente a los peticionarios. Pero no quiere decir que el principio erga omnes se aplica por el asunto, porque yo sí estoy de acuerdo, yo sí leí cuál fue el recurso de inconstitucionalidad y tengo aquí la sentencia y la exposición de motivos de la sentencia. Y la exposición de motivos de la sentencia se refiere particularmente a la petición que hizo Harry Dixon, que fue sobre la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Es más, en uno de los motivos la Corte dice que es perfectamente aplicable el artículo 80 porque hay una sucesión de cómo se debe elegir en la Constitución de la República. Mi planteamiento, mi petición, es que ese mismo artículo 80 no se puede aplicar con respecto a la elección, no a la elección, porque la elección ya está establecida en la Constitución, a la sucesión de que si puede quedar el fiscal general adjunto con respecto al fiscal general por un principio que sí se aplica en derecho constitucional, y es el principio de especialidad. Habiendo una ley especial que ya establece la imposibilidad de estar el fiscal general y el fiscal adjunto porque han vacado en sus términos, queda el director de fiscales, ya lo establece la ley especial. Por lo tanto, esa ley secundaria, que es el artículo 80 que aplicamos y que se decretó en el Congreso Nacional, no puede aplicarse en función del principio de especialidad sobre la ley del Ministerio Público. Es decir, explico lo que es erga omnes, explico lo que es analogía, y estos son hechos totalmente diferentes. Yo estoy de acuerdo con lo que dice el colega Octavio Pineda, pero acá son hechos totalmente diferentes y por eso la Corte sí va a pronunciarse, estoy seguro. Por supuesto que respeto las opiniones de mi buen amigo, el colega Octavio Pineda, pero yo se lo estoy solicitando a la Sala Constitucional, quien finalmente va a dar su resolución final. Abogado Octavio. Igual respeto por el abogado Barrios. En este caso la ley especial es la ley del Ministerio Público y la ley del Ministerio Público establece que a falta del titular, que es el fiscal general, quien debe asumir es el fiscal adjunto y en su defecto el director general de fiscales. Eso es lo que está establecido en la ley y es claro. Y por lo tanto, de acuerdo con que se aplica el principio de especialidad, pero precisamente por eso es que quien está ahora a cargo del Ministerio Público es el fiscal general adjunto. Obviamente la sala tendrá que revisar, como dije, los méritos del recurso que presentó el amigo Barrios y sobre esos méritos deberá pronunciarse, pero estamos adelantándonos en el tiempo porque la sala apenas acaba de recibir o darle entrada a este recurso y todavía no se ha hecho el análisis respectivo. Perfecto. Gracias, abogado Octavio Pineda, muy amable. También gracias al periodista Tony Munguía. Concluyo con usted, abogado Barrios, porque mire, también está el tema de los comisionados de la Unidad de Política Limpia, que ya vacaron sus cargos el 30 de mayo, tengo entendido, y aún se mantienen ahí. ¿Cómo quedan en el marco de toda esta discusión del artículo 80 del Congreso Nacional también estos puestos públicos? Es correcto, fíjese que lo felicito por sacar ese tema. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí con los de política limpia? Hay que irnos si hay una ley especial con respecto a los comisionados de política limpia, como sí existe con el Ministerio Público. Si no le existiera esa ley especial, la que se aplica es el artículo 80, tal como lo dijo la Constitución de la República. Es correcto, si no hay una ley especial, se va a aplicar el artículo 80, tal como lo dijo la Sala Constitucional. Pero si hay una ley especial con respecto a cómo se suceden los comisionados de la política limpia, pues se aplica la ley especial. Perfecto. ¿Va a haber sesión el martes, abogado? ¿Ya le Ojalá, estamos esperando, yo creo que la clase política, los diputados y diputadas, este fin de semana tenemos un espacio de tiempo para seguir conversando, para ponernos de acuerdo y alcanzar acuerdos y declarar
y representar madurez política, ponernos de acuerdo en quién debe ser fiscal general y fiscal adjunto. Ya tenemos un acuerdo en el sentido de que no vamos a elegir fiscal fuera de los 5 candidatos que eligió, que nos mandó la Junta Nominadora. No vamos a elegir fiscal general y fiscal adjunto por menos de 86 votos. Sí. Y hay un fiscal que se repite en los dos listados. Así que ya por lo menos tenemos esos 3 acuerdos. Ah, qué bueno entonces que hay acuerdos. Es decir, de las 2 nóminas, hablemos claro, abogado. Mira, a mí me gusta que las cosas las digamos tal y como son. A mí Tal y también. como son. A mí también. A mí se me ha informado que lo que van a hacer es darle vuelta a la nómina que presentó la oposición. Es decir, que la abogada Jenny Almendares sea la candidata fiscal general del Ministerio Público y el abogado Cabañas fiscal adjunto del Ministerio Público. Me han dicho que por ahí va la tendencia y que podría desencadenarse para presentar nómina la otra semana al Congreso Nacional. ¿Es cierto esto? Fíjese que, digamos, como hay uno, el abogado Cabañas, que se repite en ambas listas, por lo tanto, los otros 4 compañeros, incluida la abogada Jenny Almendares, tienen la misma posibilidad de ser fiscal, porque una cuestión es que el fiscal Cabañas aparezca uno como fiscal general y en la otra como fiscal adjunto, pero él se repite en las 2. Los otros 4 tienen las mismas posibilidades de entrar, pero yo sigo diciendo que aunque no es tan fácil ponernos de acuerdo, no imposible. Y por supuesto la compañera Jenny Almendares, al ser la número 1, tiene grandes posibilidades, como tienen los otros compañeros, para que en igualdad de condiciones los 5 son elegibles, pero las conversaciones van avanzando. Este fin de semana, hoy y mañana, ¿tendremos luz verde? Ojalá, yo también espero para el martes que nos convoquen ya para que tengamos ya la nómina y podamos ponernos de acuerdo y proseguir en el Congreso Nacional con otros temas que son igual de importantes, claro, pero que afectan a los ciudadanos de a pie. Es cierto que se ha apartado el señor Luis Redondo de esta negociación y solo están hablando ustedes, Partido Liberal y Partido Nacional y PSH. No, lo que pasa es que hay que entender, don Ramón, que el presidente del Congreso es el presidente de toda la institución, sí, pero quienes votamos aquí son las bancadas. Por lo tanto, quienes llevan la voz cantante son los jefes de bancada, el Correcto. Jefe de bancada del Partido Liberal, el Partido Nacional. Eso, digamos claramente, tienen la primacía. Y hay que entender que el presidente Luis Redondo es el presidente del Congreso de toda la institución. Pero la primera línea de batalla para ponernos de acuerdo lo llevan los jefes de bancada de los partidos políticos. Así es, correcto. Gracias, abogado Ramón Barrios, muy amable.